Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Legado 21 por la pantalla de Canal 9. Y bueno, hoy vamos a pasar a hablar, de otra institución muy importante en nuestro departamento, de la mano de una referente en historia, porque la historia no es solamente recordar fechas, recordar sucesos, sino que también forma parte de lo que somos, de lo que somos ahora, lo que fuimos, a dónde vamos también. Es muy importante saberlo. Para eso hoy en el Living del Legado 21 tenemos a una referente de historia en nuestro departamento, docente y reconocida por la Junta Departamental también, y junto a otras dos referentes maragatas de historia. La vamos a tener aquí en Legado 21 para que nos cuente un poco más de, el Instituto Cultural Español, a que ella ha presidido varias veces y que, también conforma este núcleo de nuestro departamento, que es muy importante para que sepamos quiénes somos y, mucho más de nuestro departamento, nuestra comunidad y todo este servicio que hace el instituto también para la ciudadanía. Hoy recibimos a Adriana Viña, docente de historia, presidenta del Instituto Cultural Español, en el Living de Legado 21. Quédense con nosotros y ya venimos con ella. Bien, como habíamos anunciado, aquí estamos en el Living de Legado 21 recibiéndola a ella, Adriana Viña, profesora de Historia de nuestro querido departamento y presidenta del Instituto Cultural Español, y vamos a estar hablando un poco más de, el 5 de agosto que se cumplen años del Instituto y un poco más a repasar su historia, su trayectoria como profesora. ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, me alegro que estés aquí con nosotros y que nos puedas contar un poquito más, Igual. De estar al frente del Instituto Cultural Español por tantos años. Y contame un poco más ahora, el 5 de agosto nada más, es que se cumplen 166 años, ¿verdad? El 5 de agosto se cumplen 166 años de la fundación de la Asociación Española Quinta de Socorros Mutuos. ¿Ah? Yo te decía recién fuera de micrófonos que tenemos como varias fechas para señalar en la institución. ¿Por qué? Esa asociación española funcionó durante una determinada cantidad de años y luego entró en un receso, decayó. Luego, en 1980, se hace una reunión que cambia los estatutos. Bien. Aquellos estatutos de la Asociación Española se dejan de lado, se generan nuevos estatutos que apuntan más que a las funciones que cumplía la asociación,
a un aspecto más de tipo social y cultural. Claro. Y luego, en 2005, se hace una nueva asamblea, y esa nueva asamblea lo que se propone es aumentar la cantidad de socios que la institución tenía y elegir una directiva. O sea, ya hacer un llamado a elecciones y elegir una directiva. O sea que podríamos tomar diferentes fechas para hacer fiestitas varias veces excusas, en el año. Ahí está, varias excusas. para varios eso cumpleaños. Está bueno. Pero buenísimo. En realidad, ¿por qué tomamos ese 5 de agosto también como punto de partida? Porque el 5 de agosto esa asociación española es la que un poco le imprime a lo que hoy es el Instituto Cultural Español ese concepto de comunidad, de gente que desde un aspecto, digamos, de voluntariado, de compromiso con los demás, se plantea crear una asociación que apuntaba en aquel momento a todo lo que era cubrir la parte de salud. Claro. Exclusivamente ¿de quién? De quienes eran los socios, que a su vez eran españoles. Claro. Porque, a ver, nos estamos ubicando en 1860, ¿verdad? La villa de San José tenía 100 años. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Estamos ante una población de 3.000 habitantes, calles polvorientas que en el verano resultaban insoportables por el polvo y que en el invierno se convertían prácticamente en un lodazal, donde la plaza que hoy conocemos como Plaza 33 era un descampado, donde estaba simplemente una capilla muy modesta y una, digamos, construcción también muy sencilla que albergaba al cabildo. Y es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque ese conjunto de españoles, como pasó lo mismo con los italianos, con los franceses, habían hecho kilómetros y kilómetros para llegar a estos territorios, a poblarlos. Y deben haber sentido la necesidad de mantenerse unidos, de construir comunidad, de sostenerse, de apoyarse mutuamente. Y el tema de la salud, obviamente que era un tema fundamental. Claro. Entonces, era con esa finalidad, por eso se llama de socorros mutuos. Ahí está. Claro. La gente se asociaba, pagaba una cuota mensual, pero sabía que tenía acceso a médicos. Tenían varias cosas cubiertas. Claro, tenían cubierto después si había necesidad de hacer algún tratamiento en Montevideo. Ahí está. Pensaban un poco más allá de lo que tenían en su vida presente, porque fueron comprando, por ejemplo, en el cementerio, un panteón. O después fueron comprando nichos. Sí, para erradicarse, ¿no? Ya ahí, para erradicarse y para seguir defendiendo, en este caso lo español, los italianos su cultura italiana, los franceses su cultura francesa. Es decir, tiene que ser, a ver, como profesora de historia, nosotros siempre marcamos fundamentalmente cuando das época antigua, que los griegos tenían una manera muy importante de castigar al que podía llegar a atentar contra lo que era la vida de la polis, y cuando hubo democracia en Atenas, contra la democracia. ¿Cuál era la pena? El ostracismo, el exilio, el tenerte que ir de la comunidad, desterrado totalmente. De tu cultura, de tu idioma, de tus religiones, de tus costumbres. Entonces, esta gente, muchos se habrán venido porque habrán querido, pero querido ¿por qué? Empujados por una situación en una España que había dejado de ser la España del siglo de oro, donde predominaba en muchas zonas la pobreza. Para venir a San José, por ejemplo, en 1763, 64, 65, 1783, cuando se funda San José,
pensamos que, por ejemplo, venían desde Asturias, ¿no? Sí. Morcín, cualquiera de esos lugares, Cangas de Onís, hacían kilómetros y kilómetros caminando para llegar a La Coruña, que era el puerto desde el cual se embarcaban. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa gente deja por el camino todo para venirse acá. Es una vida nueva. Es una vida totalmente nueva, distinta, completamente distinta. Entonces, si nosotros pensamos en la fundación de San José y pensamos que en unos años más esta gente está haciendo este tipo de organizaciones, es porque sentían necesidad de mantener esos vínculos, ¿no? Exacto. Y bueno, en 1730, 31 vinieron que a Montevideo, que acá, que allá, que a otros lugares, que a Buenos Aires, que al litoral argentino. Bueno, todos tuvieron necesidad de mantener esos lazos. Y eso se nota muchísimo en todas las personas que voluntaria o involuntariamente van a un exilio. Entonces, la fundación de esta asociación tiene esa particularidad. Y la otra particularidad que me parece que es muy importante es que tampoco era gente que tuviera fortunas. Claro, no era gente adinerada. No, era gente justamente, podía haber alguno que tuviera una mejor situación económica, pero era gente de trabajo, gente que realmente aportaba. A veces hasta aparece en los libros que nosotros tenemos, desde el primero que está el acta de fundación, algunos, por ejemplo, solicitando un préstamo para cubrir determinadas necesidades, y bueno, ahí se trataba, se les otorgaba. Entonces, eso es lo que muestra, era esa realidad. Y lo otro, cómo trataban de mantener sus tradiciones culturales. Exactamente. Sus fiestas que tenían generalmente que ver con lo religioso, con el santoral. Ahí está. Que servían para hacer algún baile típico, y rápidamente la necesidad, en este caso, de tener un lugar físico donde reunirse, porque las primeras reuniones fueron en diferentes lugares. Siempre en lugares distintos, sí, ¿no? Incluso en las casas de familia de algunos de los integrantes de esas primeras directivas. Y bueno, y ahí era como la constante de decir, bueno, tenemos que tener un lugar físico, y debe ser esa necesidad otra vez de arraigar, ¿no? De volverme a sentir parte, pero tener un terreno donde pisar. Exacto, y eso, ¿no? De mezclar, bueno, el lugar físico de acá en Uruguay, pero trayendo siempre, ¿no? No soltando del todo la cultura española. Claro. Y ahí es donde se logra la fusión, que eso también es un poco de lo que, a ver, de lo que busca también el Instituto Cultural Español, ¿no? Preservar día a día. ¿verdad? Unir las comunidades, unir siempre desde la base de la cultura, unir, enlazar comunidades, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos tratado en lo posible de mantener algunas de las cosas que tradicionalmente se han hecho. Este año no pudimos hacerlo porque anunciaban unas cosas rarísimas y al final no ocurrió nada, suspendimos la fogata de San Juan. Pero la fogata de San Juan es una fiesta que la encontramos a lo largo de todos los libros de acta durante todos los años del grupo. Tenían, por ejemplo, un grupo que era como de arte medio dramático, medio escénico, que se llamaba La Moratín. Después formaron parte algunos de los integrantes de la asociación de grupos de carnaval. Y bueno, recién en 1888 se logra obtener el edificio, hacerlo, construirlo, desde los cimientos hasta el techo. Y esa construcción tiene a una persona que se destaca mucho, que es don Pedro Yugain, que bueno, está encargado un poco junto con otro grupito de lo que es la comisión de compra del terreno. Se compró ese terreno que está ubicado ahí en la calle 25 de Mayo, que va desde donde está el edificio hoy un poco más hacia la esquina, hacia donde está el taller del comercio que está instalado ahí en la esquina, y que era, bueno, poner otra vez todo el esfuerzo posible y los dineros para construir
el edificio. Entonces se hace el edificio en ese predio que se compró, que costó 936 pesos, se le compró a Aldecoa. En ese edificio había un rancho que fue utilizado como la casa para la vivienda para el secretario. Y se comenzó a construir el edificio actual. Y ahí están todos los intercambios, todos los debates, todas las construcciones, cómo lo vamos a hacer, si las columnas tienen que ser de material, si tienen que ser de madera, quiénes van a participar, que solamente podían ser los albañiles, los obreros, los finalistas tenían que ser españoles, todos ellos. Y bueno, se logra, se inaugura en 1888, empezó la construcción en el 84, y ahí ya toda esa atención de médicos y de todo eso se realiza en el propio edificio. Sí. Y bueno, ahí hay varios médicos que ayudan y que colaboran, algunos se les paga, otros lo hacen en forma voluntaria, intervienen comprando algunas acciones en alguna botica, lo que llamamos farmacia, como para tener acceso a determinada medicación. Ya tenerlo ahí. Y demás. Así que bueno, ese es el comienzo, ese es el punto de partida. Ahí está, bien. Sí. Y bueno, ¿y qué te representa a vos, Adriana, estar al frente, ¿no? Varios años, al frente de un instituto tan importante como es el Instituto Cultural Español? Bueno, yo no tengo mucha dimensión, yo personalmente, de lo que es. Me lo hace notar más la gente que de lo que yo me doy cuenta. Pero de lo que yo sí tengo certeza es que yo cuando me jubilé, encontré allí en la institución un lugar para seguir haciendo lo que había hecho durante 30 y pico de años en el liceo. Porque mi tarea, me decías, de la trayectoria como docente, bueno, una cosa era dentro del aula, que uno tenía que trabajar y que cumplía y que a mí me encantaba el relacionamiento con los alumnos, con los estudiantes, pero después había toda una parte en la que yo siempre me sentí muy cómoda y muy comprometida, que fue la de organizar con los alumnos paseos, salidas, acontecimientos históricos que había que recordar, bailecitos, que lo aprendí porque cuando fui alumna del liceo, hubo docentes que me enseñaron que esa era la mejor forma de formar. Exacto. No solo dando los temas de la asignatura que uno tenía por delante, sino que era también, muchas veces, había que salirse de ese programa y tratar de entender cuáles eran las inquietudes, las cosas que esos estudiantes estaban reclamando. Exacto. Y eso a mí me encantó. Exacto, aparte que también lo hacías distinto, porque uno puede pensar que las clases de historia, qué aburrido historia. Bueno, sí. Pero a ver, claro, puedes decir, bueno, tengo que leer tal fecha, pero también es un tema de recordar fechas con sucesos, acontecimientos, hitos, pero ya salir justamente a ver lugares, a palparlos, digamos, también te hace... A ver, si se quiere ser parte, ¿no? Estás ahí parado. Bueno, yo siempre traté, obviamente que la historia requiere muchas veces de las fechas y de la cronología de manera sistemática, porque si no, sería imposible abordarla, pero yo siempre traté y busqué de que al alumno lo que le quedara más internalizado no fuera tanto la fecha, sino lo que significaban determinados acontecimientos y que de ahí se pudieran obtener valores para lo que ese alumno estaba viviendo en ese momento y para qué había que formarlo, porque había que formarlo también como ciudadano, como persona de bien, como persona solidaria, como persona comprometida. Y bueno, y de alguna manera, terminado mi ciclo en secundaria, yo encontré que en el Instituto Cultural Español, en el ICE, volvimos a juntarnos con mucha gente de la que habíamos estado en el liceo, trabajando, y que podíamos tener cierta continuidad. Porque además nosotros, en el caso de secundaria en el liceo, conformamos la sala de historia
tenía como mucho arraigo dentro del liceo. Y dentro de ese grupo de mucho arraigo, los más veteranos y los más jóvenes siempre estuvimos interactuando. Entonces conformamos también específicamente con Edi Saavedra, con Margarita Patrón, con María Fernanda Umpierres, con Lilian Guba, que lamentablemente ya no está entre nosotros. Conformamos un grupo que fue el Grupo Compartir, porque nosotros sentíamos la necesidad de que había que sacar la historia del aula. Exacto. Y que había que llevarla y compartirla con toda la sociedad. Y entonces ahí nos dedicamos, también en medio de todo lo que íbamos haciendo a nivel del liceo, a salir, a dar charlas, a colaborar a veces con la gente de primaria que nos llamaban, por ejemplo, para preparar a algunos maestros que estaban por hacer sus exámenes para lograr efectividades, charlas que había en las que nos gustó siempre, bueno, destacar a quien para nosotros ha sido la figura fundamental, que es Artigas, el artiguismo, pero también aquellas instancias que fueron para San José muy importantes. Claro. Nosotros seguimos insistiendo y lo repetimos cada vez que tenemos oportunidad, que San José tiene que apropiarse del 23 de octubre de 1811, porque en esa instancia se produce a orillas del río San José la asamblea que determina el éxodo del pueblo oriental, donde el conductor, que es ahí, Artigas, que había sido nombrado jefe de los orientales, es conducido por el pueblo. Claro. Es el pueblo el que lo obliga, entre comillas, a marchar con él. Ahí cuando lo toman de líder, digamos. Exacto. Para que lo... Entonces, cuando nosotros salimos del liceo, continuamos con el Grupo Compartir, anduvimos por varios lugares con el Grupo Compartir dando charlas, bueno, en la inspección de escuelas, en el centro comercial, en la sociedad italiana, algunas muestras que hicimos nos prestaron donde ustedes pueden recordar que se hizo el shopping en la esquina de Asamblea y Sarandí, donde está ahora la otra firma que tiene que ver con la inmobiliaria y los alquileres y todo eso. Bueno, ahí hubo un shopping y ahí nos prestaron unos de los locales que estaban vacíos y ahí hicimos una muestra y ahí dimos charlas. Después también en otro comercio un poco más abajo, lo voy a nombrar porque fue una persona que se consustanció mucho de lo que hacíamos, que fue don Carmelo Perdomo. También nos prestó 2 locales de la galería y allí también hicimos charlas, hicimos muestras. O sea, todo eso que hacíamos en el liceo lo continuamos haciendo fuera del liceo. Entonces, cuando encontramos el Instituto Cultural Español y dijimos, bueno, acá podemos hacer cosas, acá podemos seguir haciendo algo. Qué bien. Porque yo tengo 70 años ahora, pero tenía 55 cuando me jubilé. Ajá, claro. Entonces, a mí me parecía que todavía me quedaba mucho claro. rollo por delante, todavía me parece. Sí, más vale que sí. O sea, yo lo pienso como si fuera a ser eterna o a vivir 100 años, no importa, Claro. pero digo, los proyectos están siempre y ahí en el Instituto Cultural Español Se abrieron las yo posibilidades, encontré claro. eso y siempre estoy insistiéndole a las compañeras de que no perdamos eso. Nosotros hicimos ahí en el Instituto Español con estas personas que integramos el Grupo Compartir, hicimos cosas locas. Por ejemplo, cuando se cumplieron en el 2014 los 100 años de la Primera Guerra Mundial, nosotros hicimos una muestra que abarcó todo el salón principal. Pero en ese momento todavía nosotros no teníamos todo el edificio, lo ocupaba la asociación rural. Claro. Entonces solo teníamos el salón que está entrando a mano derecha. Bien. Ahí en una parte nada más. Y ellos nos prestaron por un fin de semana el salón principal. Pero nosotros armamos todo el salón como si fuera toda una vivienda
de fines del siglo XIX, comienzos del XX. Mira. Yo cuando pienso que desarmé un escritorio en mi casa, lo vacié, lo desarmé, tremendo escritorio de esos con secreter, sí. Lo llevé para Lice, lo armé de vuelta allí. Te puedo creer. Sí. Llevamos camas, colchones, ¡qué locura! Prendas de vestir, una mesa, todo lo que fue la loza, la vajilla, la cristalería. Todo eso quedó armado en toda la sala. Y hoy miro esas películas que a mí me gusta siempre todo eso grabarlo y fotografiarlo. Sí. Pero películas así, tipo antiguas, así. Películas que fueron en ese momento, en el sentido de que yo agarraba mi camarita y grababa todo lo que hacía. Ahí está, ¿no? claro, quedaba entonces todo eso lo conservo. Lo conservo al punto tal de que anoche, por ejemplo, estuve descargando un programa que me permite recuperar lo que tengo en un disco duro externo que se me había roto. Bueno, perfecto. Entonces, todo eso lo miro y digo, estábamos mal de la cabeza. No es que ahora estemos bien. No es que ahora estemos bien. Pero estábamos mal de la cabeza porque pero qué lindo. Acarrear todo eso para un fin de semana. Solo para un fin de semana. Que después, por suerte, nos concedieron otro día más para que pudieran ir alumnos. Entonces los visitaron las escuelas, los visitaron los liceos, porque después que armamos todo aquello, creo que dimos lástima y deben haber dicho, vamos a dejárselo otro día más. Que esta gente ha hecho todo esto pero y que no sea en vano. Son cosas, la verdad, muy interesantes. Y bueno, y después de eso, en el instituto ahí hemos seguido charlas, talleres. Los talleres se hacen y cuando tienen un costo, el costo es para la institución. Exacto. No es para nosotros, es para la institución. Bien, ahora vamos a hablar un poquito más de eso y bueno, hablar un poquito más del tema histórico, que trasciende también a nuestro departamento y el Instituto Cultural Español. Así que vamos a una breve pausa y volvemos con un poco más, hablando aquí con Adriana Viña del Instituto Cultural Español y un poquito de historia de nuestro departamento. Ya venimos. Todos los días, miles de personas circulan por las calles de San José. Toman decisiones, pequeñas, rápidas, casi sin pensarlas. Mirar el celular un segundo. No ponerse el casco. Acelerar un poco más. Una picada que parecía inofensiva. Un escape que no molesta a nadie. O sí, una mala decisión puede cambiar todo en segundos. No esperes que te pase a vos. Pensalo antes. Después puede ser tarde. Campaña de seguridad vial. Intendencia de San José. Bien, volvemos con más Legado 21 aquí, bueno, con esta cátedra de historia de la mano de Adriana Viña. Veníamos hablando un poquito de, bueno, del Instituto Cultural Español, la historia y demás y todo, pero a mí me interesa saber, Adriana, un poquito más, después volvemos al tema del instituto. A ti, ¿por qué estudiaste historia? ¿Qué es lo que te movió a estudiar historia y a dedicarte a ello, ¿no? A investigar, más allá de ser docente y demás? ¿Qué te movió de la historia? Bueno, mirá, si yo te tengo que decir qué me movió, no voy a encontrar una respuesta. Porque yo podía haber sido... yo empecé a estudiar abogacía. Mirá. Y después se dio la posibilidad, por una razón de lo que estaba viviendo el país, de que se podía hacer un sistema que se había aplicado en un plan nuevo. Estoy hablando en plena dictadura, con el plan 76-77, en el que se podían hacer las asignaturas de Ciencia de la Educación acá en San José, en el Instituto de Formación Docente, y después ir a Montevideo como oyente para luego dar cada periodo los exámenes en carácter de libre. Bien. Entonces eso me facilitó en no tener que ir tanto a Montevideo, claro, no porque soy un poco anti-Montevideo. Bien. No me gusta Montevideo para estar, para vivir. La locura. A mí me gusta caminar por San José y sentir que esas calles forman parte de mí y encontrarme con la gente y saludar a uno y encontrarme con otro y saludar a otro. Me gusta esa cercanía. Podía haber hecho abogacía, me hubiera gustado hacer medicina si me ponía, me hubiera gustado la arquitectura también si me ponía.
no sé si hubiera tenido facilidades para hacer nada de eso. Eso es otro tema. Sí, sí. Pero que gustar, yo cuando me pongo a hacer algo, lo que sea, me gusta y me entusiasma. Bien. Lo mismo si tengo que lavar el piso o lavar los vidrios. Claro. Lo hago porque me gusta, sí. con gusto. Entonces, la historia, había tenido docentes que me habían gustado, me había gustado también mucho literatura, pero cuando llegué ahí al instituto había otras personas que ya estaban anotadas en literatura y digo, bueno, yo me voy a anotar en historia. Y me atrapó la historia y me sigue gustando y sigo estudiando prácticamente todos los días, como si mañana me tocara salir a dar una clase. Pero mira qué bueno. Me gusta leer, yo compro libros de historia permanentemente, lo último que va saliendo, mantengo contacto, soy socia de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay, sí. Mantengo contacto fluido permanente con esa asociación y siempre estoy pinchando a las compañeras y diciéndole vamos a esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Lo que te decía del 23 de octubre, creo que hay que seguirle dando un poco de ánimo para que esto se convierta en una fecha importante, porque lo que te decía, acá estuvo Artigas, pero ahora, por ejemplo, yo estoy preparando el año, nada que ver, el año 1976, quiero hacer un taller con eso, voy a ver si las compañeras apoyan, y es capaz que si no apoyan porque están con algunos problemitas familiares, y bueno, lo hago yo. Sí, no, yo en eso no tengo problema, ni tampoco tienen ellas problema en que yo lo haga, digo, no es que aquello es como una especie de comunidad cerrada que no podemos, no. Todo lo contrario. Busca apoyo, pero se puede hacer igual. Pero a mí me gusta seguir estudiando y cambio. El otro día, bueno, ya hace un mes, preparamos todo lo que fue sobre la Fundación de San José, sobre el 1 de junio. A mí me gusta mucho trabajar con toda la parte de tecnología, entonces si hay que hacer presentaciones, PowerPoint, o bueno, el sistema que sea, yo estoy mucho en eso. Saliendo de lo que me preguntabas, en el 2020 nos salvó la vida y nos salvó la institución, el tema de la tecnología. Ahí está. Porque nosotros hicimos, nos apropiamos del Zoom. Claro. Entonces, plena pandemia. Claro, porque si hubiéramos tenido que reinventarte. Claro, cerrar, como ocurrió realmente, que hubo que cerrar, nosotros no le podíamos seguir pidiendo colaboración a los socios sin aportarles nada. Exacto, claro. Y la institución no podía abrir. Entonces, bueno, ahí con algún sobrino que me dio una mano, nos apropiamos del Zoom y el otro día estaba mirando, presentamos más de 47 libros por Zoom. Por Zoom, mirá. Durante el periodo de la pandemia. Pero además hicimos un taller sobre carnaval, en el que también estuvo en determinado momento la profesora Milita Alfaro, que es una especialista en carnaval. Hicimos un taller sobre Malabrigo, que nos acompañó Cereta en aquel momento, hoy fallecido. Hicimos talleres donde tuvimos a Gerardo Caetano sobre el mes de junio y el golpe de Estado. Entonces, hicimos un taller sobre la calle Yaguarón, que también, bueno, fue impresionante. O sea, toda la historia de la gente, claro, uno dice una calle, pero... Claro, toda la historia pero un buen día dijimos, la Guerra Civil Española no puede estar ajena en un instituto cultural español. Por eso que decíamos de mantener siempre, y estuvimos 3 meses y medio por Zoom haciendo un taller sobre la Guerra Civil Española. 3 meses y medio. Donde tuvimos semanalmente durante 3 meses y medio. ¿Por qué? Porque se fue enganchando la gente, entonces la misma gente intervenía, preguntaba, y nosotros empezábamos a estudiar y a profundizar y a investigar cada vez más. Y entonces lo fuimos haciendo también de esa forma. Tuvimos gente de España, tuvimos gente de unos cuantos departamentos del interior del Uruguay, tuvimos gente de Buenos Aires, toda esa gente participó. ¿Y qué hacíamos con eso? Que nos pagaban
y eso quedaba para la institución. Claro. Entonces nos hacían una transferencia o nos mandaban por correo, nos hacían un depósito en la cuenta y de esa forma nosotros seguimos pagando la luz, el agua, el teléfono, y todo lo que la institución... Por más que no estuviera abierta, pero había eso que hubo mantenerla. pero había que seguir pagando esas cosas, ¿no? Exactamente. Sin ningún tipo de duda. Y yo creo que lo increíble que hicimos por Zoom fue la fogata de San Juan. Por Zoom. Por Zoom. ¿Cómo fue eso? La fogata de San Juan, un día, bueno, mismo por Zoom, que conversábamos entre nosotros a la interna, un día le digo, ¿y qué hacemos? Llega San Juan y ¿cómo hacemos la fogata en plena pandemia? Claro. Entonces empezamos a conversar y resolvimos. Varias de las compañeras de la directiva y de los que ayudan hicieron panes de nuez. Bien. Compramos bondiola y teníamos sanguchitos de pan de nuez, porque se cumplía ese año los 160 años de la fundación. Ah, claro. ¿Cómo? Entonces, los 150 años, perdón, de la fundación. Entonces, ¿qué pasaba? Habíamos mandado a hacer vinos, botellas de vino, con una etiqueta sobre el aniversario. Bien. Pero nos quedaron de clavo porque no podíamos hacer la fiesta de festejo. Claro. Entonces dijimos, vendemos los sanguchitos con un refresco y una botella de vino. Bien. Muy bien, empezamos a contactar a la gente, La gente compró, colaboró, porque la gente colabora de una manera increíble. Sí, increíble. Sí. Y entonces cada una fue a entregarlo, así. Tapaboca, puesto bien cuidadito, todo, púmbate. Entregábamos y cobrábamos. Entonces, eso también quedó para la institución. Claro. Y habíamos comunicado que a las 20 horas se prendía la fogata. Entonces, yo tengo estufa leña, preparé toda la fogata, la encendí a las 20, filmé, grabé, pasé todo por Zoom. Sebastián Díaz desde Montevideo, lo contactamos y tocó la guitarra. La gente que hoy es Maragacuentos, que en aquel momento estaban con Niré Collazo haciendo el taller de narradores en la biblioteca, se unió y entonces narraron historias. Y después hicimos una recorrida en la historia de las fogatas de San Juan en distintos lugares, incluso con algunas en España, donde, claro, se hace en pleno verano. Y entonces eso nos sirvió después para conversar un rato y dijimos, bueno, ahora se van a comer los sanguchitos y se va a destapar el vino y el refresco. Bien. Y se hizo la fogata de San Juan por increíblemente Zoom. Por Zoom, ¿no? Y se hizo por Zoom. ¡Qué locura! Y bueno, justamente eso, Adriana, hablando un poco de cómo se tuvieron que ayornar, implementar la tecnología para que siga vivo el espíritu del instituto de tantos años, ¿no? De lo que hablábamos al principio también, de cómo estas comunidades españolas se reunían para tener su lugar, pero cómo también la tecnología acerca. Claro. Y eso también es algo que supongo a tus alumnos también les contagiabas, ¿no? O sea que... sí, pero lo que pasa que fíjate que cuando yo me fui de secundaria, la tecnología no había llegado a tanto. Claro, no había explotado yo todavía. llegué a utilizar... Es una forma de tenerlos cerca. Llegué a utilizar una computadora. Un día Nicolás, mi sobrino, me dice, ¿vos sabés que tengo un compañero allá que tiene una computadora para vender? Dice, pero es así, de este tamaño. Es una notebook. Ahí va, una notebook. ¿Qué es eso que? Es espectacular. $100 y te la manda, sin problema ninguno. Está usada, pero precisa la plata. Bueno, tráela. Me la trajo. ¿Qué hacía yo con aquello? Le digo, enseñame qué hago con esto. Porque nosotros teníamos, en esa época, en el año 2000 yo había hecho un curso en el liceo que se llamaba Infed 2000 para empezar, pero te enseñaban Paint. Claro, aparte en las computadoras grandes. Aquellas, las trastoncitas que eran gorditas atrás, ¿no? Y la torre. Entonces, ¿qué? Aquello era una cosita así. Nada que ver, claro. Pero, bueno, me enseñó algunos piques, me dio, y la llegué a utilizar.
en clases, sobre todo en algunas clases con el sexto de economía, que eran 12, 14 alumnos, y que entonces yo la ponía sobre el escritorio y podíamos mostrar alguna gráfica, alguna cosa y trabajar práctico con eso. Pero después ese fin de año la utilicé haciendo un PowerPoint para un cierre de actividades para los alumnos de sexto año que se iban del liceo. Entonces, con un grupo de profesores, recuerdo, por ejemplo, Gabriela Lema les había sacado una foto a cada uno de los grupos de sexto que se iban. Habíamos trabajado con María Ángeles Martínez, con Carmen Silva, bueno, un grupo, Aida Aguirre, un grupo de profesores, y entonces hicimos una fiesta de fin de año y les entregamos a los alumnos un disquete, porque era lo que había en esa época, un CD, con la foto del grupo y un libro que casi todos los profesores teníamos, que es esa colección de lectores de Banda Oriental. Sí. Y que todos colaboramos con la colección de Banda Oriental, pero que nunca te da el tiempo para leer todo lo que te mandaban. Claro. Entonces les regalábamos un libro y bueno, después se hizo un brindis ahí y vinieron los padres, la familia, que después de muchos años que no se hacía, eso lo volvimos a hacer. Y ahí se lució mi maquinita porque yo proyectaba. Claro. Muchas fotos de lo que fue la historia del liceo. Claro. La historia del liceo es impresionante, impresionante. Bueno, nosotros llegamos a hacer una murga. Ah, mira. Los indocentes. Los indocentes. Sí. ¿Cómo estuvo eso? El director de la murga y el letrista fue Diego Ruiz. Y dijo, nunca más. Murga de mujeres, nunca más, dijo Diego. Pero bueno, salió linda la murga. Sí. Ese año hicimos, en todo el salón de actos, hicimos un laberinto, desde la prehistoria hasta esas computadoras que recién habían llegado, para un programa que hizo Canal 10 que se llamó El Despegue. Ah, mira. Bien. Estaba en ese momento, quien lo dirigía era María Inés Ovaldía, joven, como nosotros, más o menos, y lo hicimos en todo el salón de actos. Entrábamos por una puerta, te encontrabas con la prehistoria, las cuevas, las cavernas, que habíamos hecho todo con papel de diario, con una agua que caía y con una música muy sugerente, era con todo. Y después ibas pasando por determinados lugares, te encontrabas con un lugar donde había fotos de una cantidad de profesores que éramos niños. Entonces, los alumnos tenían que tratar de adivinar quién era quién. Ah, mira qué bueno. Bueno, una infinidad de cosas que se hacían en el liceo. Y bueno, justamente, Adriana, hablábamos un poquito en la tanda de cómo la historia suele catalogarse de aburrida, ¿no? Por esto de que hay que leer mucho y demás, pero también la importancia de, como decíamos también, que los adolescentes, más que nada, que son la etapa del liceo hasta los 17 aproximadamente, bueno, cómo los adolescentes les podés contagiar el gusto por la historia, ese gusto que vos tenés también, como decíamos, yendo a lugares y demás, pero haciendo todas estas cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante, a mí hoy me da la impresión que si yo me enfrentara hoy a un grupo de jóvenes liceales, tal vez tendría algunas dificultades para llegar a ellos. Pero si el alumno ve que el docente está entusiasmado con lo que está haciendo, yo siempre pienso, si yo hubiera entrado a la clase así, ya medio entregada, sin ganas, ¿y qué le estaba transmitiendo a ese alumno? Esto no vale la pena nada. Pero como yo llegaba, como suelo llegar, como un torbellino, como un viento, vos terminabas de conquistarlo, siempre encontrabas algo, siempre había algo que los podía entusiasmar. Claro. Ayer, haciendo un trámite en la asociación médica, me encontré con alguien que me dijo algo que era lo que yo les repetía muchas veces cuando ellos quedaban ahí medio quietos y con eso nos ponías otra vez en marcha. Y es eso, yo qué sé, a mí me parece que el entusiasmo se contagia.
Sí. Me da la impresión que cuando uno hace cosas con ganas, del otro lado es muy difícil que haya una apatía, que no haya una respuesta. A ver, en 30 y pico de alumnos te vas a encontrar con algunos que sí, pero Sí, siempre bueno, pero la alguno mayoría- se va a enganchar Exacto. con algo. Cuando nosotros, me acuerdo de un alumno que tenía algunas dificultades de comportamiento, Ujú. y cuando nosotros hicimos, porque en el liceo se conmemoró muchas veces esa fecha del 23 de octubre que yo mencionaba recién, Sí. y había un alumno que todo el mundo decía, ¿cómo vamos a hacer para que este muchacho se acople? Porque había que ir preparando un diálogo, lo que iban a decir, Sí, cómo claro. se iban a vestir, todo Sí, sí, para reconstruir en el patio abierto del liceo, donde ahora está el gimnasio, Sí. reconstruir toda esa movida, los fogones, el campamento, Claro. la asamblea de San José. Entonces, vamos a buscarle la vuelta, y le encontramos la vuelta. Sí. Porque como el grupo iba a marchar después hacia la Plaza Artigas, Sí, bien. Independencia, habíamos resuelto que íbamos a ir con antorchas. Entonces, esos 2 o 3 alumnos que eran los más díscolos, los que no se iban a sentar a estudiarse el Parlamento, lo que tenían que decir, se encargaron de juntar los palos, se encargaron de juntar bien. los tarros, Claro. los pedazos de estopa, el aceite quemado. ¿Para qué? Para prender las antorchas. Construyeron las antorchas, formaron parte del Formaron grupo, parte igual. se sintieron parte del grupo y se lucieron porque sus antorchas iban en la mano de muchos de ellos cuando se hizo la caminata desde el liceo hasta la plaza. Qué bien. Entonces, siempre es tratar de buscarle a la gente. No sé, a mí me gusta hacer eso, yo creo. Claro, sí, sí. Bueno, como decíamos, acoplar a los jóvenes, a la juventud. Sí, sí. Por tu parte como docente de historia, pero también encabezando, bueno, el Instituto Cultural Español. El instituto también alberga, ¿no?, comunidades de jóvenes constantemente haciendo actividades, Sí. reuniendo a los jóvenes que Sí, tienen sí. un lugar ahí también para expresarse, Sí. ¿verdad? De jóvenes, ojalá tuviéramos más jóvenes, Ujú. y de los no jóvenes Jóvenes, adultos y todo. que pero necesitan sea. muchísimo un lugar eso. donde encontrar semejantes, charlas, recuerdos, compañerismo, tolerancia, integración. Entonces, creo que de alguna manera todo eso está allí, es producto del voluntariado, lo repito siempre, no solo del voluntariado de nosotros que estamos al frente de la institución y que nosotros no cobramos sueldo, es de voluntariado de la gente que apoya Y que los elige. y que elige y que colabora de una manera permanente y constante. Nosotros encontramos un edificio muy deteriorado, muy deteriorado. Se llovía por todos lados, se caían los revoques del hall, de la entrada, las paredes, los pisos estaban, algunas maderas muy, muy deterioradas, muy podridas, los caños de saneamiento, de pluviales, y nosotros no hemos recibido dinero de ninguna institución, ni pública, ni privada, ni nacional, ni extranjera. Claro. O sea, tenemos el nombre Instituto Cultural Español, pero nosotros no recibimos nada de España, ni de la embajada, ni del consulado. Mantenemos un vínculo, sí, de relacionamiento, de amistad, formamos parte de la federación, pero todo eso que se hizo con el dinero de los socios, de la gente que ha colaborado, de los que han contribuido, de algunos comercios que cuando fuimos a poner cara y a decir, bueno, estamos en esto, nos estamos metiendo en este baile, nos dijeron, no hay problema, lleven lo que necesitan y lo pagan cuando pueden, de a poco. Claro. ¿Ah? Y sabíamos perfectamente, quienes anduvimos en todas esas vueltas, que si no hubiéramos logrado reunir el dinero, nos hubiéramos tenido que hacer cargo nosotros de esas deudas. Sí, sí. Pero la gente ha respondido de una manera tan increíble que hemos podido hacer algo que era impensable en principio. Pensable, aparte tantos años, ¿no? Como decimos, Claro, tantos ahora años. estamos a Nunca 21 años de eso que se comenzó, que es un nuevo impulso. ¿Ah?
y bueno, y que tuvo a esa gente que hizo la primera directiva y que estuvo Julio Benedet, que estuvo Carolina Diana, que estuvo Eber Righetti, que estuvo Roberto Cabrera, María José Arnábal. María José Arnábal sigue siendo hasta hoy nuestra escribana. ¿Qué le pagamos a María José Arnábal cuando nos hace toda la documentación que es necesaria presentar en un lugar y en otro? Sí. Porque tenemos personería jurídica y porque todo eso hay que mantenerlo en regla como corresponde. Y lo único que le pagamos son los sellados notariales. Entonces, increíble, ¿no? Eso es una colaboración de la gente. Claro. Esa gente que vino, que puso, que colgó una banderita, que hizo un cartel, que trajo de la casa una mesa, una silla, una estufa, es eso. Qué bien. Qué Está bueno. ahí y es eso. Y se nota, y bueno, también como a vos misma, Adriana, también como te dan esa confianza, ¿no? De estar siempre al frente. Sin duda. Bien, ¿no? Yo espero que, no, a ver, yo he estado unos cuantos años en unas cuantas oportunidades, pero el propio Julio Benedet ha estado como presidente, ha estado Edith Saavedra también como presidenta. Yo, bueno, ahí nos hemos ido más o menos. Claro, pero bueno, variando, ha habido mucha gente, ha estado Anabela Alza, Rosana San Martín, hoy la directiva está integrada también por María René Cardarello, por Gonzalo Comas, por Silvia Golombieski, que dice, a mí me trajeron por el vínculo con el apellido español. Sí, seguramente Golombieski pega mucho con lo español. No, dice, pero es por mi segundo apellido, que ahí sí entra Hernández y entonces está el vínculo con lo español. Entonces, digo, es gente que está Maider García, está gente que dice, sí, yo me rimo. Está Anabela Alza, está Rita Scholderle, que nos acompaña también, estuvo Pedro de la Ascensión, estuvo Siriaco Betarte, estuvo Marta Cayorda, digo, gente que vino con un taller como Cristina Cayorda. Digo, tenemos una persona como Sonia Lugo, que tiene el taller de yoga, que es impresionante la cantidad de gente que tiene. Y que bueno, y que a nosotros eso nos da la fuerza y la enjundia para seguir. Tenemos en este momento, yo no sé si le va a gustar que yo lo diga, pero lo voy a decir igual, después le pido disculpas. Daniel Barreiro, el profesor, el doctor Daniel Barreiro, tiene un grupo de alumnos que les está dando clases particulares gratuitamente en la institución. Qué bien. Nosotros les cedimos para que puedan reunirse, porque entendemos que es una devolución a la sociedad que tanto aporta, al grupo de ostomizados para que tengan un lugarcito donde poderse reunir y realizar su policlínica, que es fundamental para que la gente aprenda cómo colocar la bolsa, cómo usar esto, cómo hacer aquello, qué cosas tienen que hacer. Entonces, eso muchas charlas gratuitas, bueno, de salud mental también, que es muy importante. Muchas. Abriéndole el espacio a quien quiera acercarse y aportar algo. La gente de las murgas, los muchachos jóvenes cuando hicimos Elise Rock, los espectáculos de humor, que bueno, ahora vamos a tener la visita de Graciela García, Daniela González, que va a hacer la Noche Árabe con otras 2 compañeras más. Entonces, siempre buscando que encuentren un lugarcito donde poner aquello que quieren, que les gusta o que saben hacer y expresarse, y que tampoco sea un de antemano te cobro tanto, sino que siempre esto se hace. Por eso siempre tratamos de poner bono cultural y no entrada, porque en realidad no es una entrada, porque nosotros lo que hacemos es retener un pequeño porcentaje de aquello que se genera como ingreso. Y después tenemos que hacer venta de ravioles, una rifa, el esposo de Sonia Lugo nos dona un cordero, el otro nos da una botella de vino, nosotros preparamos licor de huevo y a eso le ponemos
una manta, un libro y una zapatilla, y entonces se va buscando la vuelta. Se va buscando la vuelta. Y bueno, Adriana, tenemos que ir cerrando, lamentablemente, porque hay mucho más para hablar, qué cosa. Pero para cerrar, como profesora de historia que fuiste durante tantos años, tratando con gurises jóvenes y demás, tratando también con la comunidad mayor y demás, como decíamos en el instituto, muchas veces al frente y demás, un mensajito que quieras dejar al cierre. A la gente que se anime a hacer cosas por la comunidad y que el espíritu de solidaridad pase por encima del espíritu del individualismo. Para mí es muy importante. Yo sin todo eso que tengo alrededor, que es la familia, en primer lugar, pero las amistades que uno ha ido cosechando, lo que te decía, los alumnos que te encuentran y te saludan y te recuerdan, para mí eso es lo más importante de haber sido siempre o de haber tenido siempre lo que me enseñaron mis padres en mi casa, que es brindarse a los otros, cuidarse uno mismo, sí, pero brindarse a los demás con un espíritu solidario, porque el individualismo nos lleva a encerrarnos y a creer que nosotros solos podemos con todo, no podemos con todos. A veces yo igual me paso de rosca, pero para mí ha sido muy importante encontrar esos espacios donde siempre he estado en contacto con la gente. Comunidad. Yo no podría vivir hoy fuera de San José y fuera de todo ese vínculo, esos vínculos de gente que he ido tejiendo a lo largo de mi vida. Para mí son el alimento diario que tengo en la vida. Adriana, muchas gracias. A ustedes, como siempre. Está en Legado 21. Por favor. Gracias. Bien, como ya veían, hablando de, el Instituto Cultural Español, que es una parte importante de nuestro departamento, pero la historia que engloba nuestro departamento, de la mano, nada más y nada menos que de esta docente de historia, investigadora, queridísima Adriana Viña, que nos vino a presentar un poco más de quién es, de todo lo que ha sabido dar para nuestro departamento, para la comunidad, y este mensaje final que es servir a los maragatos y que los jóvenes también se sigan integrando en lo que es nuestra historia, lo que ha sido, lo que somos y lo que seremos. Esto es Legado 21, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima.